Muy bienvenidos amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, semana a semana, día a día, conversando de la palabra de Dios. Me acompaña gratamente nuestro profesor y amigo, ¿verdad? Y hermano, don Héctor Salazar. Bienvenido, profesor. Por supuesto que somos amigos, pero amigos, como decía Plutarco, amigos reales, ¿ya? Y por supuesto estamos acompañando esta lección muy interesante de la Guía de Estudios de la Biblia, la ley como educadora. Bueno, habíamos hablado algo ayer, habíamos anticipado algo, el Deuteronomio 31:14. Leo este texto, dice: Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Interesante, mira, aquí hay una sucesión de cargos, de responsabilidades. Dios no lo deja así al arbitrio del hombre, ¿eh? Él va determinando, porque es lo mejor en realidad. Dios decide las cosas porque sabe el presente y el futuro y la eternidad. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, esperaron en el tabernáculo de reunión. ¿Qué le parece si le llegara algo así parecido a usted en algún momento, profesor? Y le dijera, ¿sabe? Tu cátedra la vamos a cambiar ahora por otra persona y tú prepárate porque vas a morir. Y yo creo que esta es una relación muy íntima de Dios con Moisés, la verdad. Sí, sí. Pero aquí hay dos elementos que quisiera destacar. Uno, la capacidad de entender que esta empresa, esta salida del pueblo de Israel, esta guía al pueblo de Israel, es la empresa de Dios y no de uno o dos hombres. Y Moisés entiende, y aquí hay un principio que me parece fundamental: Dios tiene hombres y mujeres para ciertos periodos y ciertos procesos de la historia en el tiempo. Ajá. Moisés cumplió su periodo, ya lo va a decir el capítulo 3 y 4 de Hebreos, ¿sí? Por allá Moisés, después Josué, después David, y tiene la suficiente humildad de dar el paso a Josué. Josué, que ya venía siendo preparado, era el mancebo que acompañaba constantemente a Moisés, y es alguien que Dios ha definido. Lo que ha quedado en relevo, pero no queda en relevo la ubicuidad, la funcionalidad del Espíritu. El Espíritu no cesa de estar inundando la experiencia como dirigente de Josué, como tampoco ha mermado en modo alguno el Espíritu en Moisés. De hecho, el Espíritu de Moisés, el Espíritu de Dios que reposa en él, es ministrado hacia otros para que también puedan ministrar el pueblo de Dios. Qué interesantes principios. Claro, ahora interesante porque Dios tiene un propósito muy noble al avisarle a Moisés y dejar el sucesor. Porque sabía, y Dios se lo dice, ¿eh? Porque dice que fue un espectáculo tan grande como el espectáculo cuando Moisés recibió las tablas, ahí en el monte. Dios apareció con toda su magnitud, lo que el ser humano podía soportar. Y acá vuelve otra vez a aparecerse en el tabernáculo, dice en la columna de nube. Y el versículo 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Así que el sucesor tuvo que ser advertido de todas estas cosas. Estaban por entrar a Canaán, entrar a la tierra prometida. Moisés no pudo, pero uno pensando en lo que le pasó a Moisés, mejor me quedo acá y me voy al cielo, ¿verdad? Pero en todo caso el sucesor tenía que saber todos estos antecedentes. ¿Qué le parece interesante cómo Dios se preocupa de estos detalles pensando en nuestro futuro, en nuestro caminar a veces un poquito desequilibrado o ajeno a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Claro, da la impresión que al hacer estos comentarios, Dios no quiere dejar a mal traer a Moisés ni decir que su acción fue
poco fructífera, sino que al hacer un panóptico Dios de la realidad del pueblo de Israel a futuro, querrá consolar también a Moisés y decir, mira, tú ya has hecho tu parte, descansa. Me gusta el lenguaje que usará la literatura del Antiguo Testamento para referirse a la muerte. Vas y reunirte con tus... A dormir con tus padres, le dice. Vas a dormir con tus padres. Qué hermosa figura retórica, ¿no es cierto? Qué hermosa metáfora para hablarnos de la muerte, ¿sí? Que en el fondo después se traduce en la resurrección de Moisés, ¿no? Como Claro. lo dirá Judas. Pero aquí, en el orden de la sucesión, está también el que Dios le da un panóptico general del pueblo de Israel, y habla del pacto, curiosamente, ese pacto que Dios ha hecho con Abraham, que continúa con Moisés, que será invalidado y que sin embargo Dios seguirá siendo fiel a ese pacto y a través de ese pacto justificará el acontecimiento mesiánico. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí hay unas frases, pero extraordinariamente buenas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le parece este tremendo párrafo, este texto maravilloso? Es un texto muy interesante. La problemática es que a veces se agudiza poco en el texto. La concepción de la ley, como bien lo dirá Pablo y los comentadores desde Lutero en adelante, esta ley que es precisamente la presencia de Dios mismo, no esconde en modo alguno la gracia que subyace en ella, pues esta ley y también los profetas anuncian el acontecimiento de la encarnación, anuncian el ámbito de la justificación, pues la misma ley no puede esconder el amor de Dios, no puede eclipsarlo ni ocultarlo. Y es interesante, notable la figura que Pablo, como buen rabino, dispone. Esta ley ahora se yergue también tanto más efectiva en la medida que en la naturaleza de esa ley se fundamenta también la redención, la justificación. Esto que ya habían comentado los salmistas, ¿no es cierto? Pero ahora, a través de esta ley, robustece no solo la gloria de Dios, sino también la justificación del hombre, la gracia, la sabiduría, la misericordia, como lo dirá el texto de los Salmos, se besan, se relacionan. Y es interesante, notable, que la ley es desde ahora y para ahora también un instrumento que manifiesta, muestra, ahí la palabra en griego es pone frente a los ojos la concepción de la gracia redentora de Dios. Los profetas también lo contaron, la ley no lo puede ocultar, que Dios quiere justificar al pueblo, a la comunidad de creyentes, y eso es determinante en el pacto del cual Dios ya había hablado a Moisés. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Un gusto, saludos.